Pues muchas gracias a Francisco y muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar a hablar del trasplante de células hematopoyéticas, antes llamado de médula ósea. Y vamos a hablar un poquito de historia, actualidad, indicaciones, conclusiones. En sí consiste el trasplante en la administración de células hematopoyéticas que se ponen por vía intravenosa, previa administración de quimioterapia y o radioterapia. La quimio-radioterapia elimina el tejido enfermo o el tejido de un paciente que tenga no necesariamente una enfermedad maligna, puede ser una enfermedad benigna como anemia plástica o enfermedad autoinmune, y es reemplazado por otras células. Estas pueden ser autólogas del propio paciente o halogénicas cuando vienen de otro donador. Y las células se pueden obtener por medio de la médula ósea, del cordón umbilical o la sangre periférica. Las células, aunque el término médula ósea tiene histórico porque de ahí se obtenían, en la actualidad es mucho más frecuente que lo hagamos de la sangre, que es nuestra práctica en mi hospital, o bien del cordón umbilical que va cayendo lentamente en desuso. Entonces, el término trasplante de médula ósea se usa todavía mucho porque es histórico y todavía algunos grupos lo siguen practicando por algunas ventajas, pero en general la sangre está siendo reemplaza a la médula ósea como fuente de células. La historia se remonta al 57, cuando el doctor Donald Thomas, que antes de hace algunos años murió, recibió el premio Nobel, uno de los pocos clínicos que recibió un premio Nobel por sus trabajos sobre trasplante de médula ósea. Lo intentaron en pacientes en el 57, después en el 69, y en la actualidad podemos decir que el trasplante se clasifica en autólogo cuando las células se obtienen del propio paciente, halogénico idéntico cuando vienen de un donador HLA idealmente idéntico, y halogénico haploidéntico cuando es de un familiar 50% por lo menos de compatibilidad en el sistema HLA. Más historia en el 70, y luego en el 72 se sigue ya consolidando propiamente el trasplante de médula ósea, y se supone que en esa fecha es cuando empieza realmente el trasplante. Los 70 es el parteaguas donde se empieza a mover todo rápidamente en el mundo de trasplantes, y es cuando ya se empieza a utilizar el HLA para ver compatibilidades. Ahora, las células también pueden obtenerse de un donador no relacionado, voluntarios de registro. Estos donadores se encuentran en registros nacionales e internacionales. Se prefiere cuando no se puede localizar un donador idéntico o haploidéntico. Nosotros rara vez lo utilizamos, en los últimos años hemos utilizado nada más una o dos veces. El cordón umbilical contiene también un gran número de células hematopoyéticas, puede ser utilizado, pero eso es útil en niños y en la actualidad tiende lentamente a ser abandonado por dificultades de costos y diversas circunstancias. Los bancos de células de cordón umbilical están desapareciendo. Así es. Bien, hay otras, perdón, aquí me... Bien, aquí ven ustedes la historia de pacientes no relacionados también en el 80, y en el 89 ven ustedes la historia de los trasplantes de cordón umbilical. Cómo empiezan en el cordón, tomó mucho auge y lentamente empezó a decaer cuando aparece el trasplante haploidéntico, que es la mitad de idéntico, y eso permite que un hijo le done a un padre y un padre le done a un hijo, aún siendo el 50% nada más de compatibilidad. La quimioterapia que se utiliza para el trasplante inició primero con una gran toxicidad, llamándose mieloablativo, y luego cambia un poco hacia el no mieloablativo ya por el 98,
Y finalmente una cosa intermedia que se llama esquema de intensidad reducida, que es el que más nos gusta. Los más tóxicos, los más tóxicos son complicados. La quimioterapia mieloablativa implica hospitalización, uso de cuartos especiales, alimentación parenteral y alto costo y también alta morbimortalidad. Si no tienes una unidad especializada y todo un equipo, mucha experiencia, los resultados no son muy buenos. Por lo tanto, el esquema intensivo reducida ahora es mejor, o es lo que nosotros preferimos. No es mejor para todos los casos, pero casi siempre nos permite menos morbimortalidad, menos toxicidad. Entonces, volviendo a insistir, la quimioterapia puede ser mieloablativa, muy intensa, intensidad reducida, y el no mieloablativo, que es básicamente inmunosupresión, muy suavecito, pero no siempre ahí tenemos los resultados que uno quiere. Yo creo que un término medio, que es el concierto de intensidad reducida, sí, en mi opinión es muy útil, y el mieloablativo puede ser útil en gente joven y fuerte con enfermedades de alto riesgo como la leucemia aguda mieloblástica. En algunos casos puede ser seleccionado, es decir, podemos elegir el esquema de acondicionamiento, de preparación para el trasplante de acuerdo al tipo de paciente. Hay que recordar que los enfermos con una enfermedad maligna que no puede ser curada con la forma tradicional tienen que recibir más intensidad, y en eso se basa el trasplante. Por otra parte, cuando ponemos células diferentes, estamos logrando lo que se llama efecto del injerto contra tumor, es decir, células que son capaces de reconocer las células malignas y atacarlas, el efecto de injerto contra tumor, que es una situación bien conocida y probablemente es la que cura la mayor parte de los enfermos. Finalmente, en el 91 ya aparecen trasplantes que son menos compatibles, incluso de cordón, y también aparece la llamada el trasplante de intensidad reducida allá por el 97, y es cuando nosotros empezamos a hacer trasplantes con mayor frecuencia, ya que estas intensidades menos agresivas permiten menos morbilidad y menos mortalidad, haciendo el trasplante un poco más amable. Con estos métodos, nosotros decidimos trabajar en el medio ambulatorio, lo cual parecía que no se podía. Y en lugar de tener una unidad hospitalaria de alto costo que requiere mucho equipo y personal, decidimos intentar en forma ambulatoria y desarrollamos un método y un hospital de día que es menos costoso y con menos morbilidad y más efectivo, muy efectivo. Lo utilizamos desde el 98 a través de un medio ambulatorio, usando sangre periférica. Aquí tienen ustedes unas publicaciones. Primero, en el 97, 2 casos de trasplante usando sangre periférica, que fueron los primeros en México y uno de los primeros en el países del tercer mundo. Y finalmente, estos de trasplantes de baja intensidad fuera de un hospital, que fueron los primeros del mundo prácticamente, haciéndolos fuera de un hospital. Esto lo publicamos en el 2000 en la revista Bone Marrow Transplantation, que es una revista más importante de trasplantes de médula ósea. En el Hospital John Hopkins en Estados Unidos, se hicieron muy aficionados a estudiar la ciclofosfamida y encontraron que esta droga, después de un trasplante, no elimina a las células madre, pero sí puede hacer que el sistema inmune del receptor tolere mejor las células del donador. Y esto permitió que incursionáramos todo el mundo en el trasplante haploidéntico. Cuando parecía algo difícil o imposible, se logró que el trasplante fuera una realidad, siendo entonces una realidad utilizando células 50% compatibles. Y esto se logró gracias al uso de este medicamento y cómo se pudo utilizar después de un trasplante. Parecía medio radical utilizar más quimioterapia después de haber recibido mucha quimioterapia en un trasplante.
pero esto fue una realidad y permitió modificar la tolerancia a los trasplantes haploidénticos. Aquí ven ustedes cómo trasplantes no ablativos en donadores que no son compatibles usando ciclofosfamida. Y vemos en el 2013 cómo aparece una nueva forma de terapia celular, que es el modificar células T y poder fabricar células que atacan a las células leucémicas o de linfoma directamente, siendo modificadas bajo vectores virales y dirigidas contra las células tumorales. Esto entonces aparece y nosotros estamos, probablemente el año que viene empecemos con este programa a nivel universitario. Es muy caro, en Estados Unidos esto cuesta alrededor de $800,000 entre costos de hospital, modificación celular, etcétera. Pero yo espero que esto nosotros lo vamos a ver a un costo mucho más bajo en nuestra institución con diferentes técnicas bajo una tecnología alemana en la que estamos trabajando. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Miren, hace 10 años ya se ha venido ya realizado 1 millón de trasplantes. Al día de hoy se realizan más de 50,000 a nivel mundial, cifra que va en aumento. Es el trasplante más frecuente del mundo. La mayoría son autólogos, pero también hay halogénicos. Y los halogénicos todos van subiendo, pero el trasplante autólogo supera al halogénico y hay algunos combinados. En fin, esa es lo que está pasando en el mundo. En Estados Unidos, los autólogos van subiendo rápidamente. Hay una caída interesante porque allá por el año, cerca del año 2000, se trasplantaban muchas leucemias granulocíticas crónicas. Al aparecer los inhibidores de la tirosincinasa, como el imatinib, se dejó de hacer muchos trasplantes en leucemia granulocítica crónica y también hubo un efecto interesante de que se bajan los trasplantes que se hacían en cáncer de mama porque aparentemente hubo una información científica inadecuada en relación con el cáncer de mama que venía de Sudáfrica, en que realmente no funcionaba el trasplante autólogo en cáncer de mama. Y cuando esto se sabe y se descubre un fraude de publicación que había cambiado, había hecho mucho daño, esos trasplantes autólogos disminuyen también. Eso ha afectado a los trasplantes, pero como ven, actualmente siguen aumentando. En Latinoamérica, lentamente vamos subiendo, pero estamos atrasados en comparación con países desarrollados. En algunos países como en México hacemos más o menos 1,000 trasplantes al año, pero debemos hacer 5,000 o 6,000. España hace 2,000 con 40 millones, no hacemos 1,000 con 120 millones. Por lo tanto, ven ustedes la gran diferencia. Y sabemos que en Centroamérica esto va sumamente lento. Y en algunos países como Argentina y Brasil, Uruguay, hay más, es un poquito más, están un poquito mejor organizados y tienen apoyo gubernamental. Ahora, ¿con qué se usa en Latinoamérica de fuente celular? Se utiliza un poquito más la médula que la sangre, ya que los argentinos y los brasileños tienen esa tradición y no la han cambiado. Nosotros utilizamos más la sangre periférica como fuente de células hematopoyéticas. Ahora, ¿quién se trasplanta? Estas indicaciones del 2016 no han cambiado. Autólogos, mieloma y linfoma son los números 1. El mieloma es el número 1, es parte integral del tratamiento. Leucemia aguda y mielodisplasia es la número 1 en las leucemias y la mielodisplasia es número 1 en trasplante halogénico. El Hodgkin es autólogo, en fin. Básicamente, halogénicos son leucemias, mielodisplasia y anemia plástica como indicaciones. Y el autólogo domina el mieloma múltiple con mucho. Ese es el campo en que se indica el trasplante. Rara vez en tumores sólidos. En algunos casos, como el neuroblastoma o retinoblastoma en los niños, se puede utilizar. Rara vez en tumores malignos del adulto. Quizás una excepción son las neoplasias germinales testiculares en pacientes jóvenes. Complicaciones hay muchas. Principales son infecciones y la enfermedad de injerto contra el huésped, que no es otra cosa que células del donador que atacan los tejidos del receptor. Es como una reacción isoinmune y aunque sean idénticos, por alguna razón,
esta identidad del HLA no siempre significa que todo sea perfecto en la compatibilidad. Y por lo tanto, el enfermo después del trasplante tiene que recibir inmunosupresión por lo menos por 3 a 6 meses. Aún así, este problema de enfermedad injeto en forma leve ocurre hasta en el 50% de los enfermos. En forma grave es entre el 10 y el 15%. Obviamente puede matar. Hay falla del injerto, hay síndrome de elevación de citocinas, síndrome de prendimiento, daño endotelial, neumonía típica. Todo esto son problemas con los que uno tiene que enfrentarse y que tiene uno que conocer cuando se mete en este camino. Tarde o temprano nos vamos a enfrentar con alguna de estas complicaciones. A mayor intensidad de la quimioterapia y la radioterapia, mayor número de complicaciones. Por eso hemos tratado de disminuir la toxicidad de lo que estamos haciendo. Ahora, efectividad no es perfecto. Anemia plástica nos va muy bien, 80, 90% de curación. Pero un paciente, por ejemplo, de 50 años con leucemia aguda, rara vez obtenemos más del 50%. ¿Por qué? Por complicaciones, por mortalidad tras trasplante, o bien por recaída, que es el enemigo número 1. A pesar del trasplante, el paciente con leucemia aguda puede recaer. Por eso preferimos trasplantar enfermos que tengan ninguna evidencia de la leucemia, como sería una enfermedad mínima residual negativa. El trasplante autólogo también varía. En un paciente con mieloma múltiple, la intención es prolongar la vida, aunque podemos curar eso, es un pequeño margen, no más del 10%. En cambio, en un linfoma, la curación total se trata de obtener y se puede lograr hasta en un 50%. Eso es el objetivo. Aún en mieloma, que es la indicación más común de trasplante autólogo, el trasplante prolonga la calidad de vida y prolonga la vida en sí y puede favorecer la curación. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo prácticamente rutina en todos los casos. ¿Para cuánto cuesta? Algunas definiciones en inglés. Miren, en algunos años fue la causa de aumento en los costos más importante en la práctica de la medicina, especialmente por la hospitalización. Autólogos entre 36,000 a 88,000 dólares. Eso probablemente ahorita es mayor. Halogénico puede ser entre 150,000 hasta $500,000. Es caro. Los pacientes, la experiencia del grupo que lo trasplanta, el tipo de trasplante, la quimioterapia, pero lo más importante, lo que eleva los costos es usar hospital y las complicaciones. Por eso los grupos más experimentados suelen tener mejor éxito, menos costos por su experiencia. En México decidimos que íbamos a hacer un cambio en esto y nuestro centro fue pionero en esto. De hecho, tenemos un reconocimiento internacional, es decir, la Organización Americana FACT reconoce nuestro centro como un centro equivalente a cualquier centro en Estados Unidos de Norteamérica y nos ha dado esta acreditación igual a la que reciben los norteamericanos. Pero el problema es el dinero. El dinero que tiene Estados Unidos y otros países desarrollados obviamente no tiene México ni China. Y entonces tenemos que trabajar con recursos y con mucha imaginación para hacer lo mismo. Así nos pasa con muchos países del tercer mundo, en que la cantidad que podemos dedicar a la salud es mucho menor que en otros países. Por eso tenemos que hacer adaptaciones. Aquí intentamos hacer lo que se llama cambios disruptivos. Son aquellos cambios que hacen algo muy caro, lo aterrizas a una situación más económica y puedes hacer productos o servicios que parece imposible hacer a menor costo y lo puedes llegar a hacer con un poco de imaginación y creatividad. Y eso es lo que hemos trabajado. Nosotros usamos cambios, por ejemplo, no congelamos la médula ósea ni la sangre periférica, eso ahorra dinero. Usamos filgrastim genérico para estimular la producción de células hematopoyéticas y usamos métodos ambulatorios, medicamentos orales que cuestan menos. Y por eso utilizamos cambios que están aquí, usamos drogas menos costosas, menos caras, usamos filgrastim genérico, nuestro team tiene mucha experiencia en aféresis y eso reduce el número de aféresis y el costo. Y tratamos de no usar otras opciones caras como inmunoglobulinas o ganciclovir, por ejemplo, hasta lo posible.
Es el ejemplo de una primer paciente que hicimos un trasplante no mielorrelativo o de intensidad reducida en México en el 98. Fue el primero, yo creo que en el tercer mundo. Es una niña con talasemia mayor, se transfundía casi cada 10 días. Su vida era realmente miserable. Y ahorita es una madre de familia y tiene una vida normal. Ella sigue muy bien y como saben ustedes, pues eso ya hace ya 24 años, lo cual nos dice que el trasplante es curativo y que mucha gente puede esperar una vida de muchos años sana en muchos casos. No es perfecto, pero en muchos casos eso contra la muerte. O sea, hay que tomar el riesgo. Lo que cuesta en nuestro centro es 12,000, entre 8,000 y 12,000 dólares, dependiendo del tipo de trasplante. Muy pocos días en el hospital tenemos nuestros primeros trasplantes. Eso nos permite bajar los costos. Y hemos hecho publicaciones que desglosan claramente lo que nos cuesta, que están al alcance de cualquiera. Si nuestro programa es imitado, esos costos pueden bajar y hacer mucho más accesible a países con menos recursos económicos. Esa fue nuestra intención. Nuestro centro ahorita es el que más trasplanta en México. Hacemos alrededor de 80 o 100 trasplantes por año. Entonces, eso nos permite, con estos costos, tener este tipo de actividad mayor que muchos centros de nuestro país. Entonces, técnicas, quimioterapia menos intensa, trasplante ambulatorio, que parece que no se puede, pero Juan Francisco, que está ahí con nosotros, lo ha visto y sabe que es cierto. En fin, hay varias. Es un hospital universitario, tiene subsidio y eso hace que sea un poquito irreal lo que nos cuesta, pero eso es lo que nos cuesta. Trasplante $12,000. Entre 8 y 12,000 dólares más o menos es lo que está costando en nuestra institución. Aquí hay una serie de publicaciones que hemos hecho utilizando nuestra experiencia internacionales. Obviamente tenemos reconocimiento internacional, hemos hecho contribuciones que han impactado, yo creo que la práctica del trasplante en algunos lugares del mundo, y lo personal he sido invitado en Estados Unidos a dar charlas sobre cómo reducir los costos del trasplante. Esos son títulos de nuestros artículos. Cualquiera de ustedes que esté interesado en ellos, con mucho gusto podremos hacer la manera a través de Francisco de hacérselos llegar si ustedes están interesados. Sé que no muchos de ustedes van a ser probablemente o son hematólogos o algunos son oncólogos, pero es importante que sepan que el trasplante bien hecho y en buenas condiciones es un arma muy interesante que cura y que puede cambiar la vida de un enfermo que estaría condenado a morir de no llevarse a cabo el trasplante. Finalmente, concluir que ya ahorita en la actualidad, terapia de soporte, nuevos antibióticos, nuevas técnicas para evitar y tratar el injerto contra el huésped, todo esto ha hecho que sea mucho más fácil hacer esto. Y si bien seguimos teniendo mortalidad, ha disminuido a esta y tenemos cada vez mejores resultados. Entonces, el trasplante va a seguir creciendo mientras no haya otras terapias curativas que sean tan ideales. La terapia celular, las nuevas CAR T-cells o células modificadas, células T modificadas para tratar linfomas y leucemias, van a ocupar un papel, pero no parece que van a desplazar totalmente al trasplante alogénico. Hay nuevos medicamentos que pudiera también que sea menos frecuente el trasplante, pero no se ve a corto plazo que esto vaya a desaparecer. Y por otra parte, el trasplante está mejorando en su calidad y su técnica, por lo que parece que se va a poder hacer con más frecuencia en mayores partes del mundo. Cuando uno piensa en un trasplante ambulatorio y piensa que eso es medio raro, bueno, deben saber ustedes que en la Clínica Mayo ya hace algunos años lo hacen también, en el Sloan Kettering en Nueva York también. O sea, no somos los únicos. En Suecia, por lo tanto, no es una locura, pero sí requiere tener una infraestructura y una forma de tener al paciente ambulatorio muy eficaz, so pena de no lograr tu objetivo. Con esto me despido. Esta es una foto de la ciudad de Monterrey con su montañita que le vamos a hacer la silla porque parece una silla de montar. Y obviamente agradezco a un equipo de colaboradores que trabajan conmigo, residentes y médicos, químicos, ya que tenemos un espacio como de 1,000 metros cuadrados de nuestra unidad,
de diferentes áreas, laboratorio, banco de sangre, que es de nosotros, biología molecular, área de trasplante, quimioterapia. Todo eso permite, hay más de 40 personas trabajando en el área de hematología que podamos dar este servicio. Obviamente los residentes como Juan Francisco, que es un excelente residente hasta ahorita. Vamos a ver cómo sigue. Espero que cuando regrese ya pueda trabajar y que ustedes confíen en él, porque le veo muchas cualidades para trabajar allá en su tierra y hacerlo bien. Con eso me despido y quiero agradecerles a todos ustedes su atención, paciencia, por este panorama del trasplante hematopoyético. Obviamente podríamos entrar en muchos detalles, pero creo que sí, con eso queda una idea general de cómo nosotros hemos adaptado técnicas establecidas, las hemos modificado y hemos tenido reconocimiento porque a pesar de esas modificaciones, la organización que acredita trasplantes en Estados Unidos, sabiendo nuestros cambios, los aceptó y nos acreditó, reconociendo que son eficaces y que no son muy diferentes a los que tienen los centros norteamericanos. Nuestro centro es el único que tiene esta acreditación en Latinoamérica. Hay otro hospital en Brasil privado, pero a nivel público, el nuestro es el único en toda Latinoamérica y evidentemente el único en Hispanoamérica que tiene esta acreditación internacional. Así es que con esto los saludo a todos ustedes, les deseo lo mejor y si hay alguna pregunta con mucho gusto dispuesto a contestar. Pues gracias, doctor David. Realmente es un trabajo se ve que llevan bastante tiempo en eso y se han logrado profesionalizar bastante. Así que yo quisiera felicitarlo y ciertamente, como usted decía, lo que hicimos la invitación fuimos el equipo de oncología médica, pero trabajamos muy de la mano con hematología. De hecho, aquí está el doctor Francisco Godínez, que es el jefe del departamento de hematología, que te quisiera dar la palabra, Francisco, por si tenés algún comentario. Eso. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Francisco. Una felicitación primero por su programa de trasplante. Y bueno, yo soy hematólogo egresado del Instituto de Nutrición hace 20 años ya que regresé al país y pues tenemos todavía la deuda del país de no tener un programa de trasplante de médula ósea montado acá en Guatemala, y viendo su proyecto me parecía que podíamos montar algo similar aquí en el país. Las becas de hematología que se generaron, en donde Juan Francisco fue beneficiado con una, fue para eso precisamente, para fortalecer el grupo de hematólogos. No hay una escuela de formación local de hematología, tenemos carencia grande de hematólogos. Ahorita hay 12 en entrenamiento, van 12 el año siguiente. Yo creo que podríamos echar a andar el programa de trasplante, ¿verdad? Para poder beneficiar tanto paciente. Tenemos para comprar monoclonales de última generación, de Daratumumab, y no tenemos para un trasplante autólogo de médula ósea, me parece que podríamos hacerlo. Yo creo que sí, probablemente puedan ustedes empezar con trasplantes autólogos. Juan Francisco va a ir plenamente entrenado. Ya hay una sesión de trasplante semanal y se va a exponer a más de 100 trasplantes en su práctica, ya que nosotros otra cosa que hemos hecho es desmitificado el trasplante, ya que nuestros residentes todos pasan no rotan un mes a ver qué pasa, sino que están prácticamente un año haciendo trasplantes. Claro. Que la experiencia que tienen es muy alta y son gente que ha hecho trasplantes en otras partes de México y del extranjero. Tenemos gente que ha venido de Chile, de Paraguay, a conocer nuestro proyecto y lo están implementando en otras partes. En Chile, por ejemplo, hicieron su primer trasplante sin congelar células, ya que ellos congelaban, viendo nuestras técnicas, y están incursionando en el trasplante ambulatorio en Paraguay. También, gracias a la experiencia que tuvieron nuestros trasplantes, espero que se organicen en Guatemala y puedan armar esto, definitivamente. Y tanta patología que se beneficia, la anemia plástica, por ejemplo, tanto que se invierte en el trombopax, ciclosporina, factores, que pudiéramos solventarlo de mejor manera con un trasplante, ¿no? Sí, en gente joven, nosotros tratamos de trasplantar lo más pronto que podemos y desgraciadamente muchas veces nos enfrentamos con aplasias muy difíciles que llevan 50 transfusiones con anticuerpos preformados, con hemocromatosis, pacientes que tristemente no siempre van bien.
Pero cuando trasplantamos rápidamente, nos va en 85-90% de curación a largo plazo. Entonces, nos gusta, pero siempre y cuando podamos trasplantar rápidamente el paciente con aplasia. Tardíamente siempre es complicado. Pues lo felicito, doctor. Esperamos que a Juan Francisco se le quede algo, ¿verdad? Que nos venga a implementar aquí las cosas. Más hay que pedirle que llegue más temprano al hospital. Juan Francisco, por No, Dios. no es cierto, no es cierto. No, ha mostrado mucha dedicación, mucho interés. Tengo muy buena impresión de él. Yo espero que va a regresar muy bien entrenado y Creo que listo van para poder. para allá otras residentes nuestras, mi querido doctor. Creo que van para allá con usted. Sí, hay varias